Alejandro, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días. Gracias por atendernos, disculpa, pero ustedes de gráfica sabemos que el trabajo es hasta última hora, pero bueno, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, Alejandro, contanos, realmente cuando esta mañana veíamos temprano en la tapa de noticias, realmente creo que una de las noticias del año va a ser, ¿no? Comentanos sobre la investigación que han realizado que lo pone a Duhovne hoy en el centro de la escena. Sí, junto con Rodi Recalt hicimos esta investigación conseguimos la información de que Nicolás Duhovne, antes de asumir como ministro de Hacienda el 3 de enero de 2017, cuando era un consultor económico, cuando no era funcionario, sino tenía su consultora propia, era columnista en varios medios, también asesoraba a un senador radical por Formosa, era director del Banco Patagonia también, o sea que estaba en el sector privado y eso fue en el año 2016, cuando se abre el blanqueo el 1 de agosto, él ingresa, no sabemos exactamente en qué fecha, pero ingresa al blanqueo porque tenía fondos en negro, o sea que había evadido, pero digamos para entrar a lo que técnicamente se llama amnistía fiscal, antes tenía que haber evadido dinero, y él ingresó, después de haber, primero evadió, después ingresó al blanqueo, y luego, a fines de diciembre, 26 de diciembre, el gobierno desplaza a Prat Gai del Ministerio de Hacienda y anuncia ese día que entra Duhovne, acá el tema es, él al ingresar al blanqueo entró, tenía sus derechos porque era un ciudadano común, no era un funcionario. Recordamos que la ley excluía a funcionarios y a ciertos parientes de funcionarios como, de parentesco directo. No era su caso, pero claro, queda la polémica queda porque, digamos que él antes de ser funcionario sí había cometido evasión porque, si uno tiene dinero negro y entra a amnistía, porque a amnistía fiscal, digamos, es porque, o al blanqueo de capitales, es porque antes había evadido. Nosotros tenemos la información, según una fuente de AFIP, tenemos que habría blanqueado una sociedad llamada Florentine Global, en el exterior, que cuando él asumió como ministro y presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, estaba evaluada en 20 millones de pesos. Alejandro, ahí también ustedes lo que ponen, por lo que hemos visto en la tapa de la revista Noticias, que por el monto que evadió podría haber ido preso. Sí, recordamos que hoy en día, justo ahora que acaba de cambiar la reforma tributaria lo que es el monto de evasión simple y evasión agravada. Si uno toma de esos 20 millones, igualmente hay que ver en qué momento los generó para poder ver cuánto se le aplicaría, porque si él hubiese evadido eso en los 6 años anteriores al 2016, fecha del blanqueo, le hubiera tenido que pagar no el 10% que se pagó de penalización por el blanqueo, sino el 21% de IVA, 35% de ganancias, el impuesto de bienes personales, que en ese momento tenía una alícuota del 1,25%, y entonces se le iba un montón de dinero, y además eso representaba una evasión bastante grande sobre el paquete de 20 millones. Si esos fondos los hubiera generado, eran más antiguos que el 2010, entonces ahí nada más hubiera pagado el 35% de la renta que generaba esos fondos ya en el exterior y el impuesto de bienes personales, con lo cual la evasión hubiera sido menor. Pero, sobre todo en el primer de los casos que yo te exponía, podría haber caído en el caso de evasión simple, que se pena evasión simple para aquellos que evadieron más de 1,5 millones de pesos. Porque claro, de esos 20 millones es lo que tiene, pero no todo es lo que tiene para impuestos. La evasión simple sería evadir 1,5 millones de pesos de impuestos sobre un patrimonio determinado, que está penado con penas de prisión de entre 2 años y 6 años. Obviamente si le tocase una de 2 o 3 años sería sin prisión efectiva, pero si es más de 3, entre 3 y 6 sí tendría prisión. Y en el caso de la evasión agravada,
ahora por la nueva reforma tributaria es para aquellos que evadieron más de 15 millones de pesos, y ahí la pena es de entre 3 años y 6 meses de prisión, o sea, ya prisión efectiva, y hasta 9 años. Hola Alejandro, te saluda David Cufré, ¿cómo va? ¿Cómo andás? Bien, ¿ustedes exploraron un poquito en el patrimonio de Duhovne? Porque él dice que el 83% de su plata la tiene fuera del país. Sí, exploramos, pero sobre todo nos concentramos en lo que se había incorporado a su patrimonio en 2016, porque era lo que podría haber entrado al blanqueo. Y ahí lo que vimos es que en el mes de, además de esta sociedad Florentine Global, que es radicada en el extranjero, hay otros bienes que él incorporó a su patrimonio, según el mismo declaró ante la Oficina Anticorrupción, en el mes de julio de 2016, en conjunto con Florentine Global. Lo que no tenemos es la información, se lo preguntamos al ministro, pero no nos respondió, si esos otros bienes también habían sido blanqueados. En julio de 2016, él declara haber incorporado a su patrimonio un lote en Punta del Este, unos títulos públicos, discount, y también unas acciones en una sociedad en el exterior también, pero que están valuadas en en un centavo de peso, digamos. Ajá. Ahora, el ministro, cuando ustedes lo consultaron, ¿qué dijo? Él dijo básicamente 2 mensajes. Uno es que como ministro de Hacienda de la Nación he cumplido con todas mis obligaciones. O sea, referido a su actualidad, a la actualidad del 3 de enero de 2017 en adelante. Claro. No se quiso referir a lo que había pasado como antes. Ciudadano, no se quiso manifestar como ciudadano. Pero sí. El otro mensaje que nos dio es que no se iba a referir a esta filtración de datos de la AFIP que están preservados por el secreto fiscal, y lo adjudicó a la banda de 5 detenidos actualmente en una investigación no dio más detalles, pero recordemos que los 5 detenidos por filtración de datos de la AFIP son 5 detenidos por el juez Canicova Corral, que él los acusa de haber filtrado los datos, que ya se habían filtrado parte de ellos del blanqueo último de capitales, sí, que había hecho el periodista Horacio Berbisky en Página 12 y en su portal nuevo, El Cohete a la Luna, ¿no? O sea, él no desmiente la noticia, él no dice no es verdad. No, al contrario, implícitamente la está confirmando al decir eso, ¿no? Claro, pero digo, acá, a ver, me parece muy bien cómo han centrado ustedes la información, Alejandro, no desviemos dónde ustedes obtienen o cómo obtienen la información. Lo central es que a lo que ya se sabe que pasó un papelón en España cuando fue, que tiene todos sus ahorros en el exterior y que le preguntan, pero ¿cómo? Usted es ministro de Economía, pide inversión y tiene sus ahorros en el exterior. Ahora se suma que él, que tendría que dar, como ustedes bien puesto, el ejemplo, evadió antes, blanqueó y es ministro de Economía, digo. Han puesto la vara muy alta, digo ellos, ¿no? A la hora de predicar sobre los demás o de adjetivar sobre otros, ¿no? Él ahora, claro, el ministro de Hacienda como tal tiene a su cargo, bajo su control, tiene a la AFIP, y un dato más que creo que pasó desapercibido para todos, es que en el 3 de marzo de este año, el 2 de marzo, el mismo día en que renuncia Abad, aunque renuncia y después esa renuncia efectivamente se cumplió a fin de marzo, pero el 2 de marzo se anuncia que Abad se va de la AFIP. Ese mismo día sale un decreto de Macri y del jefe de gabinete Marcos Peña que cambia la categoría de la AFIP. Antes era, según dicen en el sindicato de trabajadores de AFIP, que se llama AEFIP. Lo que dicen el sindicato es que antes era una entidad autárquica y por lo tanto que manejaba sus propios recursos, y a partir de este decreto la AFIP pasa a ser un organismo descentralizado, con lo cual el sindicato advierte que hay una sujeción directa de la AFIP al Ministerio de Hacienda, que conduce Duhovne. Claro, bueno.
Y Alejandro, ¿y tuvieron recibieron algún tipo de presión para qué? Porque ya sabemos en su momento cuando Horacio Berbisky publicó el blanqueo multimillonario del hermano del presidente, bueno, todas las presiones que se desataron. ¿Tuvieron alguna presión ustedes para que la revista Noticias no publique o para que suavicen la información? En ese sentido, no, la verdad que no tuvimos ninguna presión y la verdad que estoy muy contento de trabajar ahí en la revista Noticias porque tuvimos todo el apoyo para poder hacer la investigación y publicarla. ¿Recordás algún otro ministro de Economía en la Argentina que haya sido evasor y haya blanqueado dinero? Bueno, yo no lo recuerdo, digo, no lo ubico, pero digo, me parece que sería un caso... Que blanqueado y evadido, no, lo único sé que, bueno, en su momento no me acuerdo si Domingo Cavallo tuvo, yo no recuerdo, por eso... sobresueldos en la época de Menem, ¿no? No, Cavallo era sobresueldo exactamente, que la investigación y por las comisiones que cobró como por el tema de la deuda, ¿no? Claro, por el mega canje. Pero digo, me parece que es un caso, yo tampoco recuerdo, digo, te preguntaba vos, pero me parece que es un caso inédito de un ministro de Economía, bueno, ministro de Hacienda, que haya sido evasor, como en su época de ciudadano antes de ser funcionario, y después llega habiendo blanqueado, ¿no? ¿Se lo habrá comunicado el presidente que había blanqueado? Bueno, no sé. Vaya a saber. ¿Hace mucho, Alejandro, que están haciendo esta investigación? Esta investigación es esas investigaciones que conseguimos el dato en forma sorpresiva y no llevamos tanto tiempo. La verdad que siempre estamos al acecho de muchos temas. Sí. Y yo creo que esa actitud de estar siempre al acecho nos llevó a poder conseguir esto, pero no voy a decir, hicimos una larga investigación. Sí, hicimos una investigación, pero no fue tan larga ni tan compleja como quizás la que han hecho otros colegas para descubrir otros casos, ¿no? Sí, ahora, porque me parece que el periodismo de investigación tiene que estar siempre acecho y buscando y moviéndose, ¿no? Qué interesante que debe ser esa lista, ¿no? De los que blanquearon, porque si ya trascendieron primero el nombre del hermano del presidente, ahora del ministro de Economía Nicolás Dujovne, la verdad que hay empresarios también. Qué interesante que debe ser esa lista, ¿no? Sí, ahí en la nota, en la revista que llega a los kioscos y mañana a casi todos los kioscos del país, en Noticias mencionamos esa investigación que hizo Berbisky y que como vos decís, hablaba de Gianfranco Macri, de Nicolás Caputo, empresario y amigo hermano del alma, ¿no? Sí. El presidente, según lo definió el propio Macri, o Marcelo Mindlin, que en su momento se le decía que era empresario PAI, ahora se le dice que es empresario M, ¿no? Sí, cambio de filiación. Sí, pero ¿cómo se llama? Y referido a esto, porque ustedes también acá en la tapa, que realmente es muy interesante, dicen, a ver cómo es, guía para funcionarios pro, cómo cuidar su dinero sin caer en conflicto de intereses. Así es, sí, porque preguntamos a expertos sobre cómo resolver este conflicto que bueno, quizá va más allá del caso Dujovne, que es como dónde invertir sin que eso genere, porque claro, un ministro, sobre todo un ministro de Hacienda, de Economía, de Finanzas o de Energía, o toma decisiones o de transporte, de áreas económicas, toma decisiones que después pueden impactar en las acciones de determinadas empresas, de determinados sectores. Entonces, todo queda bajo la lupa. Entonces, consultamos ahí a un exfuncionario de la oficina técnico, de la Oficina Anticorrupción, que prefirió hablar del anonimato, pero que dio varias ideas interesantes y comparando con lo que pasa en Estados Unidos. También hablamos con un diputado de la coalición cívica, con el ex viceministro de Economía kirchnerista Álvarez Agis, y bueno, cada uno dio su solución, también con gente de Poder Ciudadano, y bueno, ¿en qué puede invertir? Porque bueno, en algo, o sea, no tiene que invertir su patrimonio, entonces bueno, ¿cómo evitar si tiene que invertir en un fideicomiso ciego como el que formó Macri, pero todavía legalmente no está la figura creada de fideicomiso ciego y además el dueño del fideicomiso tiene que autorizar cada inversión que hace tiene el administrador, o si tiene que poner toda la plata en un plazo fijo en el Banco Nación, como dice que hizo Álvarez Agis,
o si está mal o no que invierta plata en el exterior. Incluso este exfuncionario de la Oficina Anticorrupción decía que era mejor que invirtiera en el exterior porque seguro que suponete si compras acciones de una empresa que cotiza en el exterior y que no opera en Argentina, bueno, no vas a influir. Entonces quizás era una medida así que controvertida, porque pero el mismo experto decía, bueno, eso lo van a criticar después por no invertir en el país, ¿no? Porque es una señal de que, bueno, que no tiene la suficiente confianza en el país, como le pasó, como admitió el propio ministro Aranguren hace poco en una entrevista con vos. Y un plazo fijo por ahí en el Banco Nación parece lo más sensato, ¿no? Dejarlo. Yo me acuerdo que cuando Prat Gai asumió como presidente del Banco Central en 2002, creo, ¿no?, había dicho que iba a vender todo, iba a ponerlo como si fuera en una cuenta bancaria. Él vivía en esa época en Inglaterra, dijo que le iba a poner en el banco en un banco inglés y que lo pasaba todo una cuenta, ¿no? Sí. Que bueno, pasarlo todo una cuenta, o sea, quizás no sea tan rentable, pero ahí no te van a criticar. Bueno, ahí la discusión sería si tiene que ser un banco extranjero o tiene que ser el Banco Nación, ¿no? Alejandro, también está en la revista, en la tapa, Luis Caputo, nuevas revelaciones sobre sus offshore. ¿Tienen más documento? ¿Aportan más documentación? Ahí retomamos un tema que aportó el programa Brotes Verdes en C5N de Alejandro Berkovich, con este nuevo documento que consiguió de la SEC, de la Comisión de Valores de Estados Unidos, que presentó recientemente, hace 2 semanas, la empresa Noctua de Estados Unidos, donde dice que tanto Noctua como Axis pertenecen al mismo grupo económico. Esto es actual, ¿no? Sí, hoy lo escribe de nuevo Berkovich en BAE, cuenta esto, ¿no? Y cómo Caputo era dueño de Axis, y Noctua dice que Axis era su filial en Buenos Aires. Claro, lo que dice, porque este documento no es un papelito como el que presentó el ministro en la sesión, es un documento de Estados Unidos que dice que Noctua y Axis tienen el mismo control accionario. O sea, ¿quiénes son los controladores accionarios hoy de Noctua y de Axis? Son Planas e Iribarne, que eran los socios de Caputo en Axis. O sea, Caputo lo que reconoce es que era dueño de Axis y dice que no era dueño de Noctua, sino el tenedor fiduciario de sus acciones, a pesar de que la Comisión de Valores de Estados Unidos, la SEC, dice que era accionista. Acá, bueno, la discusión continúa y continúa. Este documento me parece que lo que aporta nuevo es que vuelve a poner bajo, está indicando, si ahora tienen los mismos accionistas, Noctua y Axis, que en la época de 2015, cuando Caputo estaba en Axis, ¿no era también dueño de Noctua? Bueno, claro, totalmente. Es la pregunta que nos surge a partir del nuevo documento, ¿no? Bueno, Alejandro, felicitaciones por el trabajo. Realmente va a estar para mañana tempranito junto al mate, en mi caso, devorarse noticias, ¿eh? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias, Alejandro, ¿eh?